Bienvenidos de nuevo a MIN Mayagüez, la patria que queremos. Antes de empezar con el episodio de hoy, tenemos un mensaje breve pero importante para ustedes, nuestros valiosos oyentes. Nos encanta crear contenido que les llegue, y queremos mejorarlo aún más. Por eso necesitamos su ayuda. Primero, asegúrense de seguir o suscribirse a MIN Mayagüez, la patria que queremos, en Spotify o en su plataforma de podcasts favorita para no perderse ningún episodio. Activen las notificaciones, no queremos que se pierdan cuando publiquemos contenido nuevo. Segundo, nos encantaría saber su opinión. ¿Tienen comentarios sobre el tema de hoy? ¿Una sugerencia para un futuro episodio? ¿O simplemente quieren saludar? Déjennos un comentario o reseña, esto nos ayuda a crecer y asegura que hablemos de lo que les interesa. Pueden dejar sus comentarios en la sección de Spotify, escribirnos en redes sociales MIN Mayagüez, para unirse a nuestra lista de correo y recibir actualizaciones exclusivas. Muy bien, ahora sí, comencemos con el programa de hoy. Nuestro invitado de hoy, José Rivera Santana. Fue presidente de la Federación de Universitarios Pro Independencia, FUPI, del 1980 a 1982. Actualmente es copresidente del Movimiento Independentista Nacional Jostosiano, MIN, de Puerto Rico. Como director de planificación de la empresa Estudios Técnicos, Inc., 1994 a 2005, y más recientemente en la compañía de turismo, 2005 a 2006, ha acumulado una amplia experiencia. Entre los principales proyectos realizados bajo su dirección se encuentran, Visión Estratégica para el Movimiento Cooperativista, Puerto Rico en la Ruta hacia el Desarrollo Inteligente, el impacto del desparrame urbano en el área metropolitana de San Juan, y el Plan Maestro para el Desarrollo Sustentable de las Islas Municipio Vieques y Culebra de Puerto Rico. Ha sido profesor en la División de Educación Continuada y Estudios Profesionales, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y en el área metropolitana de San Juan, y el Plan Maestro para el Desarrollo Sustentable de la Ciudad Municipios Vieques y Culebra de Puerto Rico. Ha sido profesor en la División de Educación Continuada y Estudios Profesionales, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y en el programa de maestría de la Escuela de Asuntos Ambientales de la Universidad Metropolitana. En el 2002 fue seleccionado Planificador del Año por la Sociedad Puertorriqueño de Planificación. Realiza estudios doctorales en el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Sustentable, CLADES, de la Universidad Bolivariana de Chile. Dirigió la Oficina de Planificación del municipio de San Juan. Muy buenos días, queridos radioescuchas. Le habla David Rivera desde el programa radial La Patria que Queremos, que es el órgano informativo y de educación popular y educación política del MIN, de acá de la zona de Mayagüez, haciendo trabajo desde la misión Ezequiel Lugo Morales. Hoy me acompaña mi querido y estimado hermano de lucha, Ángel García Troche. Buenos días nuevamente a los compañeros, al público en general y en particular a los independentistas. También me acompaña en este día, como todos los sábados, el querido hermano Ramón Ejera. Muy buenos días a todos, saludos. El compañero Jorge Tantau sigue estando en su periodo de recuperación. Esperamos que ya para las próximas semanas esté con nosotros. Le queremos dejar saber a Jorge que lo queremos mucho, que es nuestro querido hermano de lucha, y que de este programa, ni de las reuniones ni del trabajo que hacemos en la calle, él nunca está ausente, siempre está con nosotros. Hoy tenemos un programa muy interesante. Tenemos al compañero y planificador José Rivera Santana, pero antes de pasar con José y con Manuel Méndez Lavandero, que va a hacer también unos anuncios sobre la marcha por la independencia, Ángel García Troche va a hacer un comentario. Sí. Esto es una nota que parecería que es luctuosa, pero más bien es de un homenaje póstumo a un ser humano que nos impactó de muchas maneras, aún aquellos que nunca
ni tiramos una cocinita en una cancha. Estamos hablando del piculín. Muchos no sabemos combinar el nombre con el apellido, pero todo el mundo conoce a Piculín. Piculín cargó no solo la esfera y la bola en distintos lugares, sino siempre estuvo con la bandera en alto, la bandera de Puerto Rico. Se dice entre los compañeros íntimos de él que no importaba el sitio, y él estuvo en sitios muy lejos, España, Grecia, que él sabía que era necesario estar en alguna acción deportiva en representación de Puerto Rico. Ese hombre cogía los aviones que fueran y siempre estaba presente. Se habla quizás de la caída que tuvo, pero yo siempre me recuerdo de la parábola de la Biblia: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos alguna vez hemos caído. Lo extraordinario de él es que con toda esa inmensa estatura, se levantó y siguió viviendo y siguió queriéndoselo. El pueblo de Puerto Rico ha querido a este hombre como lo que era, un prócer. Y es un prócer aquel que es eminente, aquel que es inteligente, aquel que tiene empatía colectiva. Y eso lo tuvo Piculín. Ramón. Yo creía, cuando supe que Piculín Ortiz había sido candidato político por el Partido Popular, que él era del Partido Popular, pero realmente era un candidato del Partido Popular, pero él siempre dijo que era independentista. Correcto. Ayer justamente en Fuego Cruzado, el compañero Julio Muriente Pérez le dijo compañero Piculín Ortiz. Así que pues él participó bajo la insignia de un partido, pero era un independentista. Sí, siempre lo fue. Sí, eso fue así. Ese incidente político momentáneo, él lo hizo porque él entendía que podía hacer el trabajo en términos de de ser representante en la legislatura del pueblo de Puerto Rico, aun cuando fuera bajo la bandera del Partido Popular. Y lamentablemente perdió las elecciones. Él nunca llegó a ocupar ningún puesto político, pero es lamentable porque yo entiendo que pudo haber hecho grandes aportaciones. No, es que él la hizo. Es increíble cómo nos relaciona a Piculín precisamente por el nacionalismo deportivo que tuvo, y él lo hizo muy bien, excelentemente bien. Que descanse en paz el querido compañero Piculín Ortiz. Siempre se le estará recordando en este pueblo. Siempre será una gloria. Informo también que este próximo miércoles 13 de mayo, a las 10 de la mañana, se conmemora el natalicio de don Segundo Ruiz Belvis en la Plaza de Hormigueros y en el mausoleo donde descansan simbólicamente sus restos. El municipio de Hormigueros y el querido alcalde Pedro García siempre hacen una ceremonia muy bonita, y a las 10 de la mañana ese día se estarán depositando unos ofrendas florales. Allí estaremos. Son 197 años del natalicio de don Segundo Ruiz Belvis. También informo que el próximo 23 de mayo tendremos el radiomaratón de la Patria que Queremos. Cumplimos 19 años de transmisión ininterrumpida, gracias a los dos fundadores de este programa, que uno es el compañero Jorge Tantao y el compañero Pablo Miranda, que siempre le recordamos con tanto amor. Son 19 años, y ese día pues estaremos recibiendo llamadas, y le pedimos a todos los queridos radioescuchas y las personas que nos siguen pues que pueden hacer su aportación a través de nuestro teléfono móvil
y nuestra ATH móvil, que es el 787-910-2721. Allí usted marca ese teléfono en su aplicación de ATH móvil y nos envía el dinero que usted entienda, porque con ese dinero pagamos este programa durante todo el año. También hoy vamos a tener los primeros minutos de este programa el compañero Manuel Méndez Lavandero. Buenos días. Ya tenemos al compañero Manuel Méndez Lavandero. Buenos días, Manuel, ¿cómo te encuentras? Sí, saludos, buenos días, David y distinguido Radio Escucha. Nos encontramos muy bien. Para que gracias por nuestro público, permitirnos estar en su programa. Para que nuestro público que nos escuche y nos sigue sepa, Manuel es uno de los líderes que articuló la exitosa Marcha por Independencia que se celebró el año pasado. Y este año la Marcha por Independencia la vamos a volver a realizar con mucha voluntad y entusiasmo patriótico, y va a quedar mucho mejor que la del año pasado, que llevó tantos miles de compatriotas y compañeros allá al área metropolitana. Este año la vamos a celebrar de nuevo en San Juan y va a ser el 18 de julio a las 2 de la tarde. Manuel, te pregunto, ¿cuáles serán los objetivos de esta nueva Marcha por Independencia? Sí, nuevamente saludos compañero David. Gracias. Y distinguidos radio escuchas del programa La Patria que Queremos, un programa muy escuchado y necesario para llevar los mensajes de la libertad y de la descolonización para Puerto Rico. Al compañero Tantau le deseamos que una pronta recuperación y que pronto lo tengamos nuevamente transmitiendo en las ondas radiales y en la lucha por la liberación de nuestro país. Piculín, quería mencionar algo sobre Piculín, el patriota independentista Piculín. El pueblo se ha desbordado en el reconocimiento a su obra gigante en el deporte, en su humanidad y en su compromiso social. La mezquindad del gobierno colonial solamente pretendía otorgarle un día de luto. Sin embargo, la presión del pueblo logra que ese luto se extienda por 3 días a nivel del reconocimiento del gobierno, pero el reconocimiento en el pueblo es eterno. Gracias, Piculín. Seguimos conquistando victorias con tu ejemplo. Entonces, el 18 de julio vamos a tener la Marcha por la Independencia, que como mencionaste va a salir a las 2 de la tarde y saldrá desde la Plaza Colón en el Viejo San Juan, recorriendo algunas calles del Viejo San Juan, como la calle San Francisco, la calle Cristo, la calle Fortaleza, hasta llegar al Tribunal Federal en el Viejo San Juan. Hay un grupo de organizaciones, cerca de 20 organizaciones independentistas todas, que estamos convocando a esta marcha por la independencia, porque siempre es el momento para seguir la lucha por la independencia. Sin embargo, tenemos unos objetivos políticos muy claros que queremos compartir, y uno de ellos, el principal, es lograr trabajar en unidad. Nuestras diversas organizaciones hemos decidido que queremos impulsar un trabajo de unidad en la acción, cosa de que nuestras diferentes organizaciones tengamos esa práctica de trabajo coordinado y aprendamos a trabajar en equipo. Otro de nuestros objetivos es la diversificación de las voces de las diferentes organizaciones independentistas que existen en el país, vincular a las personas nuevas, la nueva ola de jóvenes, y reactivar a independentistas que llevamos más tiempo en la lucha con encontrarnos en el camino. Denunciar y contrarrestar también a los sectores que promueven el colonialismo y la dependencia con el imperio estadounidense, a lo que nosotros llamamos los dependentistas, aquellos que dependen y que fomentan la dependencia
nuestro país y de sometimiento a los sistemas de opresión. Y planteamos también la importancia de reivindicar la lucha política en las calles, porque es importante también que se visibilice nuestra presencia en los diferentes escenarios de lucha, la calle incluida. Y sobre todo entonces colocar el tema de la independencia como la opción para el desarrollo político, económico y social de nuestro país. Y en ese sentido es que nos hemos estado organizando una diversidad de organizaciones que puedo mencionar, entre ellas al Partido Independentista Puertorriqueño, al Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, a la jornada Se Acabaron las Promesas, la jornada Filiberto Ojeda, Plan B Independencia, Comité de Pro Derechos Humanos, Comuna Caribe, Colectiva Feminista, Frente Socialista, Patria Libre y otras organizaciones que están en este proceso de construcción de la lucha y de la marcha por la independencia, que como mencionamos, pues va a ser el 18 de julio, saliendo a las 2 de la tarde de la Plaza Colón en el Viejo San Juan. Manuel, pues agradezco tu participación y le adelanto al querido pueblo Radio Escucha que todos los sábados, a partir del día de hoy, vamos a estar haciendo una cápsula informando cómo se va articulando el trabajo para la Marcha por la Independencia, cuál va a ser la logística, de dónde van a salir vehículos y todas las demás cosas que necesitamos para que esa Marcha por la Independencia sea una actividad, al igual que el año pasado, sumamente exitosa. Perfecto, le agradecemos y vamos a seguir en contacto y trabajando en equipo. Pues adelante y un abrazo fraterno. Adelante, hermano. Gracias, hermano. Joe, buenos días. Tenemos al querido compañero Ramón. Pues mira, Angie y mira, Ramón, hoy vamos a tener un programa bien interesante y vamos a tener de invitado al compañero planificador José Rivera Tato Santana. José Tato Rivera Santana, que por cierto en un momento dado fue hasta nuestro copresidente del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, un planificador muy reconocido en el país, una de las voces que se respeta mucho en esta disciplina, y es que se están considerando hacerles unas enmiendas al Código de Planificación y Permisos de Puerto Rico. No son unas enmiendas, es una catástrofe lo que están tratando de hacer. Esta señora, que yo nunca voy a nombrarla por su nombre, ha llevado una legislación de 800 páginas que toca cosas tan delicadas como el asunto marítimo terrestre en las costas de Puerto Rico, y lo que está, la definición que escogió precisamente los periodistas han descubierto que es la que definen los constructores en Puerto Rico. El otro, ese otro señor que está peleando con su hermana de ideología, presentó un proyecto de 60 o 70 páginas. Puede ser que sea tan concentrado como el de 800 páginas. Una de las cosas que queremos saber es precisamente de Tato, que Tato lo hemos estado siguiendo en Fuego Cruzado y en distintas programas, y no ha adelantado. Y ya por cierto lo tenemos al teléfono. Buenos días, Tato. Buenos días, saludos, un placer estar con ustedes, gente tan querida y que aprecio muchísimo. Tato, para mí, como te dije, es un privilegio inmenso poderte entrevistar. En otras ocasiones has estado en este programa y por condiciones de salud o por cosas que están fuera de mi alcance no he tenido la oportunidad, pero nuevamente bienvenido. Gracias.
y agradecemos mucho el compromiso que tiene siempre con nosotros, pero muy especialmente con el país. Siempre acostumbramos a presentar al compañero que invitamos, porque Tato, este programa se escucha no tan solo en Puerto Rico, sino se transmite a través de diferentes plataformas, y también ahora el programa sale por YouTube. Así que el que quiera escuchar este programa o buscarlo fuera de este horario, en un horario diferido, lo puede conseguir en Spotify, en Amazon Music, Audible o en YouTube. El compañero distinguido José Rivera Santana es parte de nuestra dirección nacional. Tuvo la distinción en el pasado de ser nuestro copresidente. Fue también presidente de la FUPI, de la Federación Universitarios Pro Independencia. Es planificador de profesión. En el año 2002 fue seleccionado planificador del año por la Sociedad Puertorriqueña de Planificación y es una de las voces más respetadas en este tema y en la visión del Puerto Rico que todos aspiramos. Buenos días nuevamente, Tato. Muy buenos días, un placer estar con ustedes y con todos los amigos y amigas que nos están escuchando en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. El compañero Ángel García Troche básicamente aquí me corrigió el título del tema y lo corrigió con mucha sabiduría, como es costumbre de él, y llamamos este programa las enmiendas al Código de Planificación y Permisos de Puerto Rico, cosa que nos preocupa grandemente, y muy especialmente acá en el área oeste, donde hemos tenido unas luchas, como en el caso de Sol y Playa en Rincón, el Cliff allá en Aguadilla, Esencia, y el proyecto Esencia, y hemos visto cómo este gobierno entreguista y anexionista ha ido tratando de desmontar agencias para que el poder se centralice en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Y quisiéramos que, pues, dado el caso que tú eres la persona indicada de uno de los más personas conocedoras en este tema en el país, nos expliques qué es el Código de Planificación y Permisos de Puerto Rico como primera pregunta. Bueno, realmente hay dos proyectos radicados en la legislatura, en el Senado hay dos, debo corregir, no en la Cámara. En el Senado está radicado el Código de Planificación y Urbanismo y Permiso, que es el que somete la gobernadora, y tiene como número el 1183. Y también en el Senado se sometió otro proyecto de reforma de permiso por el presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, y tiene como número el 1173. Son distintos, pero tienen consecuencias preocupantes y muy nefastas ambos. En el caso del Código de Planificación y Permiso, es el más abarcador, son cerca de 819 páginas, incluye la derogación o la eliminación de sobre una docena de leyes y enmienda otras 70 leyes, creo que son 72 si recuerdo bien el número. Así que estamos hablando más que de un código de planificación y permiso, de un cambio radical en todo lo que conocemos hasta ahora como la planificación, como la forma en que se expiden o se evalúan los permisos, incluso la forma en que nosotros como sociedad nos organizamos y ocupamos el territorio. En última instancia, todas nuestras actividades se dan sobre el territorio, sobre el suelo que pisamos. Nuestras actividades individuales, nuestras actividades colectivas, familiares, residenciales, comunitarias y como pueblo, se dan en el territorio. Y la manera en que nosotros organizamos esas actividades va a determinar las consecuencias en un futuro no muy lejano tampoco. No se trata de que estas consecuencias vayan a ocurrir de aquí o en un periodo largo, sino que pueden ocurrir prácticamente de inmediato una vez se aprueben, si es que se aprobaran, mejor dicho, estos proyectos.
Y en el caso de este código, como mencionaba, el alcance de lo que se propone, pues altera básicamente todo lo que nosotros hasta ahora conocemos sobre la forma de organizar el país en cuanto a su dimensión territorial. Y no solo cómo nos organizamos, sino que en el caso de este código, echa por la borda avances que habíamos tenido por décadas en la planificación del país. No es que hayamos tenido la mejor planificación, ciertamente hemos tenido muchos errores en la planificación. Ojalá hubiéramos tenido una buena planificación desde que se fundó la Junta de Planificación en el 1942, pero eso no ha sido el resultado de la aprobación o la creación de la Junta de Planificación en el 1942, como tampoco ha sido el resultado de la gestión de esta entidad y de las leyes que se han aprobado para planificar el país. Por el contrario, lo que hemos tenido, y es la realidad que todos observamos y que la gente la siente, la sufre, y por la cual se protesta, es una desplanificación del país. Pero aún dentro de ese contexto se habían logrado avances importantes que daban un poco de expectativa y de esperanza. Uno podía ver la luz al final del túnel, porque estos avances precisamente iban en la dirección correcta y significaban lo que desde un principio se debió haber hecho. Y me refiero concretamente al plan de uso de terreno que se aprueba en el 2016. ¿Por qué hago referencia a eso? Porque desde que se creó la Junta de Planificación en 1942 se supone que se hubiera hecho un plan de uso de terreno. Y por razones que pudiéramos ampliar más adelante, pero que tienen que ver principalmente con sectores económicos que se opusieron desde un principio, no solo a la creación de la Junta de Planificación, sino a que se elaborara un plan de uso de terreno, tuvieron éxito y lograron que el gobierno nunca elaborara un plan de uso de terreno hasta que en el 2016 finalmente se aprueba. Así que eso es un avance, a mi juicio, trascendental, porque se logró lo que por décadas no se había podido lograr. Ahora bien, ese avance se echa por la borda si se aprobara este Código de Planificación y Permiso. Eso como un ejemplo. Pero además hay una serie de avances que habíamos obtenido en reglamentación y en leyes protectoras de nuestros recursos naturales, como las leyes que protegen los bosques, como las leyes que crean y protegen terrenos agrícolas, que crean reservas agrícolas, como las leyes que crean la manera de manejar y movernos hacia preservar las cuencas hidrográficas o las áreas de captación de agua que alimentan nuestros ríos y los depósitos de agua subterránea, como también la forma en que íbamos avanzando, al menos en la discusión pública, sobre la importancia de mirar la costa como una de las áreas que se encuentran más amenazadas de nuestro territorio, de nuestro archipiélago. Y ahí se había avanzado en una concepción sobre lo que debía ser la zona marítimo terrestre y cómo delimitarla, y había incluso habido casos legales que apuntaban en la dirección correcta, como fue el caso de Blas Buono versus Recursos Naturales para allá para el 2012, que ese caso en el Tribunal Supremo determinó que efectivamente Recursos Naturales tenía que utilizar indicadores ambientales y biológicos como uno de los referentes para determinar la zona marítimo terrestre. Algo que se venía combatiendo por sectores desarrollistas que no querían que eso fuera parte de los elementos que se utilizaran en la delimitación de la zona marítimo terrestre. Pues así pudiéramos mencionar muchísimas otras leyes como las que crean las reservas naturales, entre otras, y que eran leyes y son leyes que son tienen como propósito, y en ese sentido son esperanzadoras porque plantean correctamente lo que es un objetivo colectivo y social en el país. Otra cosa es que se hayan implantado adecuadamente, y ahí pues tenemos obviamente múltiples casos donde aún con esas leyes y aún con esas reglamentaciones, la implantación de las mismas, precisamente porque también esa implantación es saboteada por estos sectores económicos, pues no lograban que se tradujera lo que se convertía en política pública a través de esas leyes en la práctica, y por eso teníamos construcciones y tenemos construcciones en la zona marítimo terrestre, o en violación de muchas de las normativas y reglamentaciones protectoras del ambiente. Por cierto, Tato, bueno, pues este código... Sí. ¿Escuché una pregunta? ¿O? Sí, no, por cierto, te quiero deseo preguntarte,
¿Qué sectores económicos, políticos y privados están empujando esta agenda y quiénes son los que se benefician? Bueno, los sectores vinculados a la industria de la construcción están detrás de esta iniciativa, pero desde siempre. Ellos han sido los que han planteado que hay que cambiar el sistema de permisos. No obstante, en el 2009, cuando se aprueba la ley 161, que se llamó también Ley para la Reforma de Permisos, lo que se incluyó en esa ley fue lo que los desarrolladores propusieron. De hecho, esa ley, ese proyecto original, se elaboró en uno de los bufetes de la Milla de Oro, que es a su vez bufete de estas grandes empresas. Así que la ley de permiso actual no es otra cosa que la ley que pidieron los desarrolladores, llamados desarrolladores, nosotros le llamamos desarrollistas, porque no son desarrolladores. Y alrededor del sector de la industria de la construcción, pues están las entidades que financian la industria de la construcción, es decir, bancos y otras entidades financieras que forman parte de esa ecuación que está detrás de todo lo que son los proyectos de construcción en Puerto Rico, sobre todo me refiero obviamente a los proyectos de construcción grandes, a gran escala. Así que uno puede claramente identificar que ese sector está detrás de estos proyectos porque ha estado siempre detrás de que los permisos en la práctica se eliminen. Ese es el deseo de este sector, que no haya permiso y que se permita de forma anárquica construir donde le plazca, obviamente desde la perspectiva ellos, y tienen razón en eso, que quienes van a determinar eso son ellos, porque si no hay leyes ni hay reglamentaciones, pues esto es el más grande, es el que impone. Tato, es el que se reparte el bizcocho del país. Tato, perdóname, es sobre lo que está informando. Hemos notado y ha aparecido en la prensa fraccionadamente, a veces en la página 30 o en la página 18, proyectos de una jauría extranjera que está tratando de replicar esencia en tamaños pequeños. Y he estado leyendo que hay varias jurisdicciones en Puerto Rico, 4 o 5, que ya se está programando para seguir erosionando las protecciones que se ha tenido sobre el terreno en Puerto Rico, que obviamente a pesar de que hay la ley, se sigue clandestinamente violando las reservas territoriales de Puerto Rico. Sí, ese comentario es bien importante que tú haces, porque ese otro sector, los inversionistas extranjeros, muchos de los cuales están vinculados recientemente a estas leyes de incentivo y de exenciones contributivas, como lo fueron anteriormente la ley 20 y 22, que hoy todo eso está dentro del código 60, la ley 60, que es el código de incentivo. Pues ese sector que ha adquirido muchas propiedades en Puerto Rico, en áreas sobre todo de gran interés turístico, como son las áreas costeras nuestras, que por su propia naturaleza son de interés turístico, o áreas de alto valor cultural, arquitectónico e histórico, como es el Río San Juan, pues estos sectores están detrás de que no haya ningún tipo de limitación a lo que les interesa hacer con esas propiedades que están adquiriendo, donde pretenden construir ese tipo de proyectos, como tú mencionas, enclaves. Realmente no se trata de enclaves residenciales que están inconexos con el resto del país y que lo que les interesa es que ellos gobiernen ese enclave y que no haya ningún tipo de interferencia del resto de la sociedad y incluso de las instituciones de gobierno. Pero básicamente tienen como propósito que se les permita hacer lo que les dé la gana. Si le interesa destruir un mangle, porque se le permita destruir un mangle. Si le interesa tapar una quebrada, porque se le permita tapar una quebrada. Si le interesa destruir un recurso natural o un sistema ecológico, porque se le permita destruir ese sistema natural o un sistema ecológico. No quieren ningún tipo de obstrucción a sus pretensiones de ganancia y de lucro, que es lo que está detrás del interés de estos sectores. Así que ahí ya tenemos tres sectores que claramente podemos identificar que están detrás de este tipo de proyectos. Ahora, este proyecto del código, yo
pienso, y así lo hemos conversado muchísima gente, que hemos estado analizando este tema, realmente esto no se trata de un código de planificación y permiso. Esto es un decreto de venta del país. Eso es lo que es ese código. Y basta mirar los asuntos extremos del mismo para no darse cuenta de que el objetivo es venderle el país a unos sectores económicos particulares, donde están esos sectores inversionistas extranjeros. Y voy a ir a destacar algunos de esos asuntos de que reflejan por qué lo que está detrás es vender al país. Primero, tiene una cláusula de supremacía, el código, que coloca al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, y en esto tiene razón el presidente del Senado, que a veces a uno se le hace difícil citarlo, pero en este caso hay que citarlo textualmente. Rivera Chat dijo que esto es un Vaticano, convierte al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio en el Vaticano de Puerto Rico, inapelable, y sus decretos son de facto, y logra en ese sentido ese poder el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio en la medida en que el código prácticamente elimina la participación ciudadana en los procesos de planificación y de permiso. Establece penalidades al que vaya a impugnar un proyecto o se vaya a oponer a un proyecto que con toda razón perciba que le afecta su calidad de vida o que incluso viola reglamentaciones y leyes, porque establece que hay que poner una fianza del 10%. Si usted quiere impugnar un proyecto al cual se le otorgó permiso, aunque el permiso se haya otorgado de forma negligente o ilegalmente, usted tiene que depositar el 10% de lo que representa el valor de la inversión de lo que se está construyendo, de lo que se está haciendo con un permiso que usted está impugnando. Pues imaginémonos un proyecto que la inversión es $1 millón, pues un ciudadano necesitaría conseguir y depositar $100,000 para que se le pueda considerar su planteamiento o su impugnación a ese permiso. Así que hay una mordaza terrible a la participación ciudadana en ese proceso, que establece este código de planificación y permiso. Tato, sí. Perdóname, yo creo que los independentistas como virtud tenemos que sentirnos a veces un poco de paranoia, porque entendemos que el poder económico es terrible. Decía en los años 30 Albizu, el maestro, que lo que querían era las jaulas y no los pájaros. A veces yo veo todo esto que está sucediendo en Puerto Rico, con el debilitamiento demográfico en Puerto Rico, con el envejecimiento de 1% que ya llega al 40%, que excedemos los 60 años, la poca soberanía que tenemos, que no podemos traer latinoamericanos o puertorriqueños que están fuera del ámbito de la patria acá, porque se los traga, como se han tragado 5 millones de nuestros compañeros y paisanos. Y yo entiendo que a veces hay como un paralelismo entre esto que tú informas, que es como si estuvieran vendiendo la totalidad de la isla de Puerto Rico, de nuestra nación, y el hecho de también menguar, erosionar, ningunear la población puertorriqueña, porque cualquier cosa que uno pueda lógicamente pensar, mientras más débil sea la población de Puerto Rico, mientras más envejecidos estemos, menos podemos dar la lucha contra esta fuerza diabólica del capital. Así es, ese es parte del propósito que se respira cuando uno lee el proyecto, el olfato. Da un mal olor a que precisamente detrás de eso hay lo que tú señalas. Mencionaba además que este tema de la supremacía que contiene este proyecto, más el hecho de que penaliza la participación ciudadana, se suma a otros asuntos terribles que tiene este código. Elimina a los recursos naturales y al Instituto de Cultura del proceso de permiso. Fíjense lo que esto significa. Pues Tato, justamente en esa línea iba
una pregunta que deseo hacerte, y es si el poder decisional cae en la oficina, en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, ¿contará el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio con una estructura multidisciplinaria para evaluar y tomar decisiones? Entonces, ¿qué utilidad tendría el Departamento de Recursos Naturales, el Instituto de Cultura o la Autoridad de Tierras como ente que hay que consultar para tomar alguna decisión sobre un proyecto? No, eso queda fuera del proceso. Obviamente, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio no va a tener la capacidad técnica y el peritaje multidisciplinario para hacer una evaluación responsable de los permisos, pero es que eso precisamente es lo que no se quiere, esa evaluación responsable. Lo que se quiere es que no haya evaluación, que simplemente se otorguen los permisos tal cual son solicitados. Y entonces el proyecto dispone no solo que estas agencias como Recursos Naturales, y no olvidemos que bajo Recursos Naturales está la Junta de Calidad Ambiental, o sea que es la sombrilla de Recursos Naturales la que queda fuera del proceso de permiso, y en ese sentido no va a poder prevenir impactos ambientales negativos y de consecuencia imprevisibles que puedan representar propuestas que se hagan ante la nueva agencia de permiso que se crea, y que no va a tener ese peritaje. Y entonces lo que se le da es la función de que después, cuando se otorgó el permiso y la actividad ya está en operación, entonces Recursos Naturales y el Instituto de Cultura pueden fiscalizar si efectivamente lo que está ocurriendo corresponde con lo que está dentro de la ley, pero ya el daño está hecho. O sea, ya se pudo haber destruido un yacimiento arqueológico, o ya se pudo haber tapado una quebrada, o ya se pudo haber contaminado un acuífero o un cuerpo de agua superficial, o ya se pudo haber construido en la zona marítimo terrestre. Así que es claro la intención de que no haya ningún tipo de cortapisa en el proceso de otorgar los permisos. Así que no son permisos responsables, sino permisos en contra del mejor interés del país. Lo otro que tiene el proyecto es que amplía las facultades de los profesionales autorizados. Eso es una figura que se creó en la Ley 161 del 2009 y que fue el inicio de la privatización del proceso de permiso, porque entonces se le otorgan a unas personas privadas la autoridad de otorgar permisos. Y ya sabemos los casos notorios, tú lo mencionaste, David, en el caso de Sol y Playa. ¿Cuál fue la figura que autorizó la construcción de la piscina en zona marítimo terrestre? Un profesional autorizado. ¿Y cuál fue la figura que aparece también en lo que ocurrió en Vallejo, en la Reserva Estuarina, en Salinas? Un profesional autorizado. Y por cierto, en las vistas recientes que han ocurrido en el Senado y en la Cámara, cuando se ha discutido este tema, la propia agencia, en este caso la Junta de Planificación, ha confirmado que la revisión y la fiscalización de los profesionales autorizados es mínima. Pues ahora se amplía esa facultad y se crea una figura adicional, que son los profesionales cualificados, que pueden suscribir y firmar documentos ambientales. O sea que ya Recursos Naturales no ve eso, sino que lo ve una persona que se supone que tenga unas credenciales, pero nuevamente, ¿quién fiscaliza eso? ¿Quién supervisa eso? Cuando la propia Junta en su historial lo que tiene es una pobre fiscalización de estos profesionales autorizados. Así que se sigue privatizando, pero como ahora este proyecto le asigna más funciones, esa función de, por ejemplo, certificar documentos ambientales, pues realmente estamos a riesgo de personas inescrupulosas o que sean susceptibles a la presión de grandes intereses económicos para que se les aprueben sus permisos. Otras cosas terribles que tiene este proyecto es que elimina la Junta de Planificación. Y hasta el presidente actual de la Junta de Planificación, que no ha sido la persona más vocal defendiendo a la Junta de Planificación, tuvo que el martes pasado decir que se oponía a la eliminación de la ley de la Junta de Planificación porque está eliminando la agencia. Y crea otra junta que no tiene nada que ver con la Junta de Planificación. Tato, el compañero Jamonejera desea hacer una pregunta o un comentario.
Por lo que puedo ver, existe un forcejeo entre 4 sectores. Número 1, los planificadores, los economistas, los técnicos, los científicos que observan la sociedad entera y pretenden hacer ajustes científicos para beneficio de la sociedad entera. Por otra parte, está implicado en ese forcejeo el interés empresarial privado con una voracidad económica sin límite que se lleva por delante todo lo que le estorbe con el propósito de maximizar sus ganancias y lograr sus propios proyectos empresariales. En tercer lugar, el interés imperial de los Estados Unidos, que también tiene sus bases militares y sus instalaciones federales en Puerto Rico, y que se lleva por delante cualquier cosa que interfiera con sus intereses. Y en cuarto lugar, intereses extranjeros de otros países que también logran combinarse con intereses estadounidenses para llevar a cabo proyectos que también benefician esos intereses de terceros países. Así que es una situación sumamente compleja que lo que plantea es cómo se maneja el poder para que los que saben de esa ciencia de la planificación puedan llevar a cabo proyectos que sean realmente de beneficio social para el pueblo entero. Sí, es importante ese comentario porque me permite aclarar o añadir una información importantísima que ha salido en los últimos días. Ni el Colegio de Arquitectos ni el Colegio de Ingenieros han respaldado este proyecto. Pero no solo eso, no han sido consultados. Y hubo una manipulación cuando la gobernadora anunció la presentación de este código, en la que se alegó que estas organizaciones gremiales de los arquitectos y de los ingenieros respaldaban el proyecto. Y eso era falso, eso fue falso, eso fue una mentira intencionada, deliberada, para tratar de confundir a la opinión pública. Y ambos colegios tuvieron que salir públicamente. De hecho, esta semana, en las vistas que hubo en el Senado, ellos reafirmaron de que ellos no respaldan este proyecto y que lo que apareció públicamente fue un engaño ante la opinión pública. Pero tampoco consultaron a la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, es decir, un proyecto que trata de un código de planificación, y a la Sociedad Puertorriqueña de Planificación no la consultaron. No solo no la han consultado, no la han invitado a participar de las vistas públicas. Lo cual quiere decir que realmente lo que hay detrás de esto es la negación de la planificación. Es la negación de la protección del interés público y todo lo que eso implica y conlleva, como es lo que hemos mencionado, el impacto destructivo que tiene las consecuencias de aprobarse este proyecto sobre la protección de nuestra geografía natural. Tato. Hay otro elemento importante que me gustaría destacar, que no quiero que se me acabe el tiempo sin señalarlo, porque nosotros somos un archipiélago. Tato, perdóname. Y aunque no lo fuéramos, es importante destacarlo. Este proyecto contiene una definición de la zona marítimo terrestre que nos deja sin las playas. No solo las privatiza, es que no vamos a tener acceso a ellas, porque no va a haber forma de llegar a las playas. Tato, un comentario, ¿Ah? Perdóname que te interrumpa, Sí. Es que el cuadro que hemos estado hablando es lo que se titula, desgraciadamente, como el capitalismo salvaje. Esto es todo el poder económico, es todo el lucro, o sea, la empatía o la solidaridad con el pueblo no está en el panorama. ¿Así es? Tato, háblanos de lo de la zona marítimo terrestre, por favor. Sí, el proyecto contiene una definición de la zona marítimo terrestre, que es la misma que contiene el proyecto 25 de la Cámara que sometió Johnny Méndez el año pasado, y que fue el mismo que él sometió en el 2000. Este proyecto de Johnny Méndez es más viejo que él. Y él lo sigue sometiendo cuatrenio tras cuatrenio, y ningún cuatrenio se lo han aprobado. Pero ahora está sometido en la Cámara como proyecto aparte, por entonces se incluyó esa definición en este código que sometió la gobernadora, y básicamente lo que establece es
que la zona marítimo terrestre se va a determinar por el flujo de las mareas. Ese es el único criterio. Y esto ha sido ampliamente analizado, no ahora, sino por décadas en Puerto Rico, donde se ha aclarado con datos obvios, pero con datos científicos, que en Puerto Rico las mareas no son sensibles. Por tanto, utilizar las mareas como el criterio para determinar la zona marítimo terrestre es dejar al país, dejarnos a nosotros sin playa, sin acceso a la playa, porque lo único que sería bien de dominio público es el área que la marea, hasta donde llega la marea, o sea que la playa seca no estaría formando parte de la zona marítimo terrestre ni sería un bien de dominio público. Esa área donde nosotros cuando vamos a la playa ponemos la silla, ponemos la toalla, ponemos la neverita, pues esa área sería un área privada, según esta definición, no sería un bien de dominio público. Y eso a quien conviene claramente, pues a toda esta gente que está detrás de quedarse con las playas y con las costas de Puerto Rico. Y va en contra de lo que es para nosotros algo sagrado, porque en el caso de un archipiélago, los que vivimos en un archipiélago y nacemos en este contexto geográfico, sabemos que la costa es nuestra conexión con el planeta. O sea, a través de las costas nosotros conectamos con el océano. Pero es parte del paisaje, de la postal hermosa que nosotros desde que nacemos apreciamos y la tenemos como nuestra. Es arrebatarnos nuestro propio ser. O sea, no solo es arrebatarnos un recurso natural, no solo es arrebatarnos un bien de dominio público, es arrebatarnos parte de nuestro ser. Tato, y eso es lo que está contenido en ese proyecto. Tato, deseo, ya nos quedan solamente 7 minutos del programa. Quisiera preguntarte, o deseo preguntarte, flexibilizar los permisos para la extracción y remoción de la corteza terrestre, ¿podría estar asociado a la explotación minera o a la detección de tierras raras en Puerto Rico? No se puede descartar, o sea, no se puede descartar que tiene como consecuencia facilitar la explotación de materiales que estén en el subsuelo o que formen parte de la corteza terrestre. Facilitaría la remoción de materiales de la corteza terrestre que para quienes construyen y que quieren abaratar costos, pues eso es maná del cielo, que le permitan remover la corteza terrestre como le dé la gana, sin tomar en consideración las consecuencias que eso tiene en los recursos hídricos, en los recursos naturales, en los recursos culturales y arqueológicos, en los ecosistemas. Pues eso sería formidable, pero entonces desde el punto de vista también del potencial que pueda tener parte de nuestra geografía en cuanto a materiales de explotación minera, pues también sería de gran beneficio para quienes estén interesados en eso. Y como sabemos, pues en Puerto Rico hay unas grandes concentraciones de cobre, entre otros materiales, en áreas de nuestra geografía, sobre todo en el área central hacia el oeste. Pero no sabemos qué hay en otras partes del país porque tampoco se han hecho estudios completos sobre el potencial minero de Puerto Rico. Se han hecho algunos estudios, pero no hay ni se han actualizado, por lo menos que sepamos, recientemente. Pero ciertamente este tipo de este proyecto permitiría que se relajen esas leyes, porque nuevamente vamos al principio, como tiene una cláusula de supremacía, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio tiene un poder para poder revisar leyes y proponer su derogación y que esté por encima de las decisiones que toma el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de cualquier normativa vigente. Es una cosa terrible, o sea, lo que tenemos, vuelvo insisto, esto no es un código de planificación y permiso, esto es un decreto de venta del país, y añado, porque yo ahora tengo que reflexionar sobre lo que dijo García Troche hace un momento, y añado que es un decreto para expulsarlo. El compañero Jamón Ejera quiere hacer una pregunta o un comentario. Sí, entendemos hasta este momento de lo que se ha hablado desde la existencia de unos problemas de planificación que no se han resuelto. ¿Qué podemos hacer para darle a los hombres de ciencia como ustedes el poder necesario para resolver esos problemas? El poder político.
Bueno, hay que insistir en la importancia de que en este tema específico de los permisos, el peritaje es fundamental, y el peritaje lo tiene que brindar los profesionales que este país ha preparado en sus instituciones universitarias, y que tienen en ese sentido el conocimiento para hacer las recomendaciones correctas. Cuando se vaya a discutir, como se está discutiendo el tema de la delimitación de la zona marítimo terrestre, hay que contar con la gente nuestra que sabe de ese tema, con los oceanógrafos, entre otros, y que tenemos excelentes y que han hecho unas aportaciones extraordinarias sobre ese tema. Pero eso no es lo que está pasando. Ahora, ¿qué debiéramos hacer? Pues insistir en que así se haga. Y hay que crear las instituciones para que eso se respete, y lo que está propuesto ahora es desmantelar lo que había y que en alguna medida tenía elementos de funcionalidad, es decir, es eliminar todo, no crear institucionalidades nuevas, sino eliminar las que existen, y se crean unas entelequias pero que realmente es como si no existieran, y eso va a requerir que nos movilicemos. Estas cosas no van a surgir porque hagamos una petición, no van a surgir porque hagamos una conferencia de prensa. No, tiene que haber movilización, y tienen que sentir el peso, quienes están detrás de estos proyectos, tienen que sentir el peso del costo que representaría que sigan en esa dirección. Tato, y para que haya ese cambio de rumbo, pues tenemos que movilizarnos, y movilización implica organización. Y esa organización y esa movilización, desde luego que tiene que tener claro lo que se va a demandar y lo que se va a estar proponiendo. Y en eso yo creo que se ha avanzado muchísimo. Yo creo que nuestro desafío actualmente no es saber qué proponer, sino organizar la movilización y organizar estamos hablando la protesta. Estamos hablando de poder político. O sea, tenemos que subir la gente decente a que gobiernen este pueblo. Tan sencillo como eso, que el pueblo oiga nuestro discurso, que se despeje la ignorancia colectiva. Tato, ya básicamente ya no nos queda más que un minuto, y se nos queda algo muy importante, que es el hecho de cambiar los elementos de zonificación de suelos que se catalogan como suelos rurales a suelos urbanos. En ese minuto y medio, ¿nos puedes hablar algo de eso? En ambos proyectos, tanto en el del Senado de Rivera Chatz como en el de Jennifer González, se propone alterar el plan de uso de terreno. De hecho, en ambos proyectos el plan de uso de terreno queda en una esquina, queda orillado, y en el caso del proyecto de Jennifer básicamente desaparece. Y al desaparecer el plan de uso de terreno, desaparecen esas clasificaciones de suelo rústico especialmente protegido, suelo rústico común y suelo urbano, que son las tres clasificaciones que tiene el plan de uso de terreno. Lo que le interesa a quienes están detrás de este proyecto es que desaparezca el suelo rústico especialmente protegido y el suelo rústico común, que son dos clasificaciones que van dirigidas a proteger al territorio de la expansión urbana. Lo dice textualmente esa definición. Ahí no puede haber construcciones ni expansiones urbanas. Y en el caso del suelo rústico especialmente protegido es para protegerlo por el valor que tiene ese terreno, ya sea cultural, ya sea arqueológico, ya sea ambiental, ya sea ecológico, que son subclasificaciones que tiene esa clasificación de suelo rústico especialmente protegido. Y en ambos proyectos eso se altera. Pero en el caso de Rivera Chatz se incluye una figura que se llama desafectación, que es una figura que existe legalmente en otras normativas, pero se propone en ese proyecto que si una persona tiene 10 cuerdas de terreno y una cuerda o 9 cuerdas quedan en un área que está protegida por una ley, porque queda en un bosque protegido, porque es mangle, o porque hay unos recursos ecológicos o hay unas especies en peligro de extinción, esa persona puede solicitar que se desafecte esas 9 cuerdas para que entonces puedan ser desarrolladas. Tato, sin un proceso riguroso de evaluación. Se nos acabó el tiempo y queremos agradecerte la clase que nos has dado.
Ahora viene el programa de los compañeros de Voces de la Soberanía. Un abrazo fraterno. Seguimos en la lucha. Muchas gracias, siempre es un placer. Saludos. Y nos despedimos como nos despedimos todos los sábados. Despierta, boricua, defiende lo tuyo. LRSR Podcasts graba y produce podcasts para MIN Mayagüez y otras entidades en colaboración con sus respectivos equipos, con el propósito de educar e informar al pueblo de Puerto Rico sobre temas de soberanía e independencia. No participamos en la selección de contenido ni en la elección de participantes. Esperamos que encuentren nuestro trabajo interesante y útil. Agradecemos sus comentarios y sugerencias y les animamos a compartir nuestros podcasts.